Y hoy, mi hermano, mi hermana, vamos a hablar a un tema acerca de la autoridad. El tema es la autoridad que Dios nos da. ¿Cuántos creen que Dios nos da la autoridad? 2, 3 amenes nada más. ¿Cuántos creen que Dios nos da la autoridad? Y usted dirá, ¿autoridad de qué? Quiero preguntar hoy, ¿qué autoridad te da Dios? A ver, quiero escuchar. La autoridad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, hermano Toño. Amén. Nos da autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Alguien más? Manita. Amén. Nos da la autoridad para orar, poner manos sobre los enfermos y van a sanar. Mire, hermano, esa autoridad que viene de parte de Dios es una autoridad que muchos no comprenden y entienden. El problema está que muchos hijos de Dios no saben que tienen esa autoridad. Es decir, que alguien pues te invita. Por ahí escuchaba yo a alguien que decía, alguien pagó un boleto de Europa a América en un transatlántico y le tocó un camarote, ¿no? Por pagar su boleto. Y estaba ahí y se iba a la proa, le llaman, yo creo, y veía por una ventana que allá adentro estaban comiendo y estaban teniendo un festín, la gente que viajaba allí. Y salió uno de los marineros y le dice: Señor, ¿usted qué hace aquí? ¿No va usted a pasar a comer, a cenar? Y dice: no, es que pues yo nada más pagué mi boleto. Y dice: así, pero su boleto incluye todas las comidas, incluye todos los servicios del barco. A veces así están los cristianos. Yo soy cristiano, pero no sé que tengo la autoridad de Dios, porque no he entendido que esa autoridad nos las ha delegado a nosotros. Amén. Y vamos a escudriñar la palabra de Dios para poder ver que la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo le ha sido dada a Él. Dice su palabra, no sé si usted recuerde, no vamos a estar yendo a las citas porque nos tardaríamos mucho, pero recuerde que la palabra de Dios dice que a mí, dice, me ha sido dada toda, ¿qué dice? Potestad. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. Y aún, hermano, debajo de la tierra, Él tiene toda la autoridad. Amén. Pero ahorita vamos a ver que Él también nos delegó esa autoridad a nosotros. Hay muchas creencias, hermano, muchas predicaciones de pastores aún que dicen: no, es que nosotros no tenemos esa autoridad. Hermano, entonces ¿quién va a establecer el reino de Dios en la tierra si no es la iglesia? Por eso la palabra de Dios dice que aún las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿qué? La iglesia. Ahora, hay condiciones para tomar esa autoridad. Amén. Mire, hermano, estamos librando una lucha a muerte. Diga conmigo, una lucha a muerte contra nuestros enemigos. ¿Saben cuántos enemigos tiene el cristiano? Recuérdese siempre, son 3: el mundo, la carne y Satanás. Amén. Y para poder vencer esos 3 enemigos tenemos que tomar la autoridad para poder vencer. Amén. Esa autoridad que viene de Dios, no mía, sino viene de Dios, que Él ya me la dio. Cuando acepté al Señor Jesucristo, cuando me bauticé, cuando Él vino a mi vida, el Espíritu Santo
Recuerden que nuestro Señor Jesucristo les dijo: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y si usted ya está convencido que es un hijo de Dios, que ya se bautizó, dígale: Señor, yo quiero de tu Espíritu, quiero de tu poder, quiero de tu autoridad. Ahora, ¿para qué? Para poder vencer. Amén. Y hermano, cuando usted entiende eso, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Usted y yo, que somos ya hijos de Dios, tenemos que ser obedientes y sujetarnos a la palabra de Dios, ser sujetos a la voluntad de Dios, porque cuando tú no eres obediente a la palabra de Dios, no puedes tener poder. Amén. Y ahorita vamos a ir viendo por qué. Mira, amado de Dios, si usted quiere tener autoridad, primero tiene que sujetarse a su autoridad, porque toda la autoridad, dice la palabra, que es impuesta por Dios. Vayamos a Romanos 13:1 rápidamente, para ir comprendiendo y entendiendo esta situación de la autoridad que Dios nos da. Romanos 13:1, y cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. Es necesario, mi hermano, que tenga usted esa autoridad que viene del Espíritu Santo para que podamos vencer a nuestros enemigos. Romanos 13:1, ¿lo tenemos? Leamos qué dice: sométase, diga conmigo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, ¿qué dice? Han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, escuche, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. Está bien complicado esto, ¿verdad? Porque usted puede decir: hace unos días pasó un día que se conmemoró, porque creo que dicen no se celebra sino se conmemora, y estoy de acuerdo, pero fíjese que es complicado porque se rebelan en contra de las autoridades, pero entonces estamos yendo en contra de la palabra de Dios, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Aquí cuando dice sométase, hermano, usted se tiene que someter. Alguien que me pueda rápidamente ayudar a buscar el significado de someter o someterse. Y fíjese, hermano, en lo que lo buscan, quiero decirle, hermano, que está muy difícil. Muchos dicen: no, es que yo no me voy a someter, no, es que yo no puedo aceptar que el gobierno, que esto, que el otro. Hermano, dice la palabra que Dios pone reyes y Él quita reyes. Si alguien está en eminencia, en gobernatura, en presidencia, en un lugar de eminencia, no es puesto sino por Dios, porque a Él así le plació. Amén. Nada se hace sin su voluntad. Amén. Él permitió, mi hermano, que tal persona llegara a la gobernatura, a la presidencia, al Senado, a diputado. Él lo permitió. Y nosotros tenemos que someternos. Tristemente así es. Por eso la palabra también dice: oremos por nuestras autoridades, para que podamos vivir reposadamente, en paz, con calma. Amén. Si tienen por ahí ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué dice? Pero ahí dice sujetar, ¿verdad? Sujetaros. Fíjese, hay que seguir la voluntad del que está sobre nosotros. Amén. Mire, usted y yo tenemos autoridades, queramos o no, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa.
en nuestra vida diaria tenemos autoridades. El de tránsito, papá, mamá son las autoridades de los hijos. El director es de los maestros de los alumnos. El jefe de los trabajadores. Todos tenemos autoridades. Amén. A veces el problema es que no queremos sujetarnos, y cuando no queremos sujetarnos no podemos tener autoridad nosotros para nada. Amén. Entonces, hermano, hermana, tú te tienes que sujetar a tus autoridades, a los que están en eminencia, para que tú a su vez, cuando estés en un lugar de eminencia, un lugar de autoridad, puedan sujetarse los que están bajo de ti. Porque ¿cómo van a poder sujetarse si tú no te sujetas? Tú no tienes humildad para obedecer a tu jefe. Amén. De la misma forma, cuando los hijos, escuche, se rebelan a los padres, se están oponiendo a lo que Dios ha establecido. Cuando un trabajador se rebela en contra de su jefe y dice: no, yo no lo voy a obedecer, pues si yo sé más que él, es tu jefe, tienes que someterte, porque eso va a traer bendición para ti. Si no, dice que va a traer juicio, ¿sí o no? Acarrean condenación para sí mismos, dice la palabra. Amén. Entonces, mi hermano, si usted, sea hijo, sea esposo, esposa, porque también dice que las mujeres, ¿qué dice? Las casadas, ya no les gustó, ¿verdad? ¿Qué dice? A ver, hermana casada, no, esa hoja la arrancó usted de la Biblia. Dice que las mujeres sean sujetas, no hagan jetas, no, sean sujetas a sus maridos. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque tenemos bendición cuando somos obedientes. Para que podamos nosotros aplicar la autoridad que Dios nos da, primero nosotros tenemos que sujetarnos. Vaya rápidamente a Mateo 8:5. Mire, aquí vamos a ver un poquito el ejemplo del que le estoy hablando. Si alguno se hace el oxiso o la oxisa y dice: no sé qué es eso. Vamos a ver qué es. Mateo 8:5. Cuando lo tengamos, glorifiquemos al Rey de Reyes. Ya lo tenemos. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado, ¿qué dice? Mi criado está postrado en casa. Fíjense, el centurión tenía un siervo, un criado, alguien a su servicio. Está paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad. Escuche, soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Amén. Entonces, mi hermano, ese hombre sabía y entendía la autoridad. Dijo: mi criado está enfermo, y por amor a él, por favor, Señor, sánale. Pero no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra y sanará. Ese soldado tenía también jefes arriba de él, pero soldados abajo de él, y sabía el nivel de autoridad y la obediencia que debemos de tener a la autoridad. Por eso dijo: no, nada más di la palabra y sanará. Quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que el centurión le dijo: no vayas, solamente di la palabra y va a sanar? Tenía mucha fe, pero algo más.
tenía autoridad, pero a ver, explíqueme un poquito más, haga un poquito más de esfuerzo. Sí, no estaba permitido que convivieran los judíos con los romanos, ni entraran a su casa, pero algo más importante, ¿por qué le dijo? No, solamente di la palabra. ¿Cómo? De Cristo. Amén. Ese hombre dijo: tú tienes autoridad sobre toda potestad, sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu inmundo. No hay necesidad que vayas, solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Fíjense, hermano, hasta dónde llegó la fe de ese centurión que decía: no hay necesidad que vayas, porque tú tienes poder, tú eres el todopoderoso que puede decir: ven ángeles millares a mi presencia, y van a venir. Amado de Dios, mire, el que te llamó tiene todo el poder, lo leíamos, lo veíamos, toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, mi hermano, ¿por qué usted no ha creído y entendido que usted también tiene esa autoridad? Nos asusta, ¿verdad? Es que, hermano, ¿cómo va usted a hablar y decir que tenemos la autoridad de Cristo? ¿Usted no lo cree? ¿Cuánto silencio? Cuando hay silencio no hay convicción. Bueno, si usted todavía tiene duda, ahorita espero que se quite esa duda. Vamos a seguir leyendo. El 8:10 dice: al oírlo Jesús, escuche, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabe qué a veces nos falta? Fe para saber y entender que Cristo ya nos delegó una autoridad. Amén. Y tenemos que ser humildes, mi hermano, ser sujetos a nuestras autoridades. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta trabajo entender que tenemos la autoridad? Porque a veces nosotros mismos no nos sujetamos a las autoridades. Somos rebeldes. No, pero ¿por qué voy a hacer si no me parece lo que están haciendo las autoridades? Ora por ellos. Mire, hay muchas cosas que dice: yo no me gusta lo que hace el presidente. Bueno, ¿tú vas a cambiarlo? ¿Tú vas a ir a decirle que está mal? Mejor ora por él, por el gobernador, por el diputado, los senadores, mi hermano. Tú puedes hacer muchas cosas en oración. Decía mi hermana Alicia hace rato cuando dijo: tenemos la autoridad por medio de la oración. Amén. Entonces, mi hermano, te guste o no te guste, usted te tiene que sujetar a las autoridades. Cuando tú te sujetas, las potestades se van a sujetar a ti. Entonces, amado de Dios, es importante que tengamos la autoridad de Dios para poder vencer a los enemigos. Vaya a Mateo 10:1. Y aquí lo vamos a ir viendo y entendiendo, para que usted comprenda y entienda que usted tiene. Mire, hay muchas veces que decimos: pastor, venga a orar por mí porque no sé qué. Pastor, vaya a orar por aquel porque está enfermo. Hermano, todos tenemos la misma autoridad. No vean al pastor como un ángel o como un ídolo. No. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Amén. Mateo 10:1, ¿lo tenemos? 10:1 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, escuche, les dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amado de Dios, no soy yo el que va a hacer la obra, es Dios en mí. Es la autoridad que viene de Dios, la que me ha delegado para que yo pueda hacer la obra en esta tierra, la obra del reino. Hace unos días platicábamos, hermano, mire, nosotros vamos para
7, 28 años en el Evangelio, no me acuerdo. La edad de David, un año menos. ¿Cuántos años tiene, hermano? 22, dice. 26 años en el Evangelio entonces. Mire, hermano, y hemos visto tantas cosas. Hemos visto, hermano, manifestarse a Satanás, así como le digo. Está mi familia. Cómo se manifestó en aquella ocasión. Vimos cómo se movía. Hemos visto echar fuera demonios. Todo eso, hermano, hemos echado fuera demonios y no nos ha hecho daño, porque tenemos la autoridad de Dios. Amén. Así como a los discípulos, fíjese, dice, llamó a los 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermano, usted y yo tenemos esa misma autoridad. Pero ¿por qué a veces usted no siente que tiene esa autoridad? Pregunto, ¿por qué? Falta de fe, ¿qué más? Mande. Mira, cuando tú te alejas de Dios, te apartas de Él, obviamente no vas a tener ese poder que sientes cuando estás con Él. Cuando tú buscas de Dios, lees palabra, ayunas, oras, hermano, te sientes fuerte, lleno de la presencia, ¿sí o no? Pero cuando te apartas de Dios, te sientes débil. Es cuando aprovecha el enemigo para venir a oprimirte. Amén. Y mire, hermano, vamos a volver a recordar, tenemos esos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y tú los puedes vencer cuando tienes la autoridad de Dios. Mire, el mundo te llama y te dice, vámonos a, no sé qué le pueda gustar a hacer al mundo: bailar, tomar, fumar, ¿qué más? Drogarse, ¿qué más? Hable, díganme, ayúdenme. Hacer infidelidad, fornicación, adulterio. Pero también es parte de la carne que te dice, eso está bonito, está agradable, vamos. Si tú tienes la autoridad de Dios, vas a vencer. Vas a decirle no. Hermano, el Señor Jesús venció en el desierto, ¿sí o no? Ahí el diablo, hermano, vino y le dijo, mira, di que tienes hambre, di que esta piedra se convierta en pan. No solo de pan vive el hombre. El Señor venció. Luego le dijo, bueno, si tú quieres y si me adoras, todos estos reinos te voy a dar. Mucha fama, dinero. Pero el Señor también venció. Solo al Señor adorarás y solamente a Él servirás. Venció. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad. Por eso a veces la iglesia, hermano, está débil. La iglesia no avanza. La iglesia no derriba puertas del infierno, porque no hay autoridad. Amén. Pero, hermano, usted debe entender que ya tenemos esa autoridad, que ya Cristo nos las dio. Vamos a ver Mateo 21, 23. Él tenía autoridad, mi hermano, para hacer todas esas cosas que hemos leído y visto en la palabra de Dios, en los evangelios. Esos milagros, sanidades, prodigios, hermano, hermana. Cuántas cosas hizo el Señor porque tenía la autoridad. Leamos Mateo 21, 23. Dice así: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras se enseñaba y le dijeron, escuche, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Y hermano, no les dijo con qué autoridad. Pero nosotros sabemos que es la autoridad que viene del cielo. Es la autoridad que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés. Es la autoridad que usted recibe cuando cree en el Señor Jesucristo y en su palabra. Entonces, amado de Dios, todos somos sujetos a autoridades, pero la mayor autoridad es de Dios. Amén. Por eso usted y yo tenemos que sujetarnos a esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo para poder vencer todo lo que se venga en contra nuestra. Mire, hermano, son tiempos difíciles y vamos a estar empezando a requerir de esa autoridad. Amén. Autoridad en la calle, en la familia, en la casa, en el trabajo. Esa autoridad que viene de Dios, porque estamos viendo esos últimos tiempos. Amén. Y se está manifestando fuertemente el príncipe de este mundo. Yo le decía a alguien por ahí ayer que escuché una noticia, no sé si sea cierta o no, pero al parecer el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, ya tiene un chip y está empezando, fíjese, es bien astuto. Está empezando a decir: ¿quieres dinero? Déjate poner el chip, te voy a pagar. Es para que monitoree tus signos vitales, para que vea yo algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Y está empezando a convencer a la gente con dinero. Fíjese, usted se ha de imaginar quién es uno de los hombres más ricos. Amén. Y va a empezar, hermano, a querer manipular. Ese chip es para manipular a la gente. Y es por ahí donde va a entrar esa famosa marca de la bestia. Amén. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, hermano, si usted tiene autoridad, usted va a decirle: no, gracias. Va a vencer al mundo, a la carne, con los pecados que se vienen, queriendo que usted caiga en pecado. Amén. Entonces, amado, si usted no tiene autoridad, no podrá vencer a los enemigos que tenemos. Vaya por favor a Marcos, Evangelio de Marcos, Marcos 1:21. Marcos capítulo 1 verso 21. Cuando usted tiene esa autoridad que viene del cielo, mi hermano, el enemigo viene, Satanás viene y te dice, si usted tiene esposo, te dice: mira esa mujer hermosa y quiere salir contigo a tomar un café, etcétera, etcétera, y hasta te invita. Si tú eres casado, tienes la autoridad de decirle: no, porque yo soy casado. La misma palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Sí o no? Porque el diablo lo que quiere es hacerte caer, hacerte pecar. Marcos 1:21. Mire que dice: y entraron en Capernaú y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí vamos a entender. Cristo tenía la autoridad que viene del cielo, pero los escribas tenían la palabra, la ley, el Talmud, lo que dice la ley de Moisés. Ellos lo tenían, los escribas, porque pues eran maestros de la ley, pero no tenían la autoridad, porque la autoridad, ¿quién nos las da? Dios. Es el Espíritu Santo quien nos da la autoridad. Siga leyendo conmigo. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, escuche, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamaba a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amado de Dios, aquí podemos ver muchas cosas. Esa autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo la delegó a los discípulos, y los mismos discípulos hicieron lo que hizo Cristo, ¿sí o no? Amado de Dios, nosotros lo hemos visto, lo hemos hecho también. Hay muchos hermanos que dicen: no, hermano, a mí me da miedo, nada más veo eso y me hago a un lado. ¿Por qué? Porque quizá aún no has entendido que Dios te ha dado la autoridad. Amén. Mire, hermano, hemos peleado con demonios frente a frente y conocemos que el Santo de Israel está con nosotros. La palabra dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces, amado, no tengas temor, ten fe, porque Él no nos dio un espíritu de temor, de cobardía, sino de amor y dominio propio. Amén. Y hermano, así como el Señor le dijo a ese espíritu inmundo: cállate y sal de él, así Pablo, así Pedro, así Juan, así sus discípulos recibieron eso, y nosotros también lo hemos recibido, pero tenemos que creerlo. Amén. Mire, vaya usted a Juan 14:12, por favor. Si me ayudan con mi tiempo, por favor. Juan 14:12, creo que les dijera. Juan 14:12, perdón. Mira, amado de Dios, así como el Señor tuvo esa autoridad para hacer cosas grandes, nosotros también la podemos tener. Solamente necesitamos la fe. Mire, Juan 14:12, ¿lo tenemos? Dice así: de cierto os digo. Mire, cuando dice de cierto dos veces, es que no hay lugar a dudas. Es algo que usted y yo, hermano, tenemos la autoridad, el poder de hacer. Mire, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, ¿qué dice? Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese, hermano, aún mayores, dice su palabra. ¿Se imagina, hermano? Entonces, mi amado, hoy sí le pido, por favor, crea en el Señor y usted ore, usted tome la autoridad, usted tome la palabra del Señor, porque usted tiene esa autoridad. ¿Sabe que se convierte en idolatría cuando estamos esperando al profeta? Cuando estamos esperando al apóstol, al pastor. Amado de Dios, si usted es un cristiano verdadero, usted puede hacer lo mismo que el pastor, que el profeta, que el apóstol, a menos que usted diga: no, pues es que él ora más que yo. Bueno, ahí ya está la diferencia. Pero si usted ora también y sobre todo cree, usted puede hacer las obras. Amén. Porque aquí lo dice, no dice los discípulos que crean en mí, no, dice el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, amado de Dios, esto es para todos aquellos que creen, pero sobre todo se sujetan a la palabra de Dios. Ahí es uno de los pequeños problemas por las cuales a veces no tenemos autoridad. Joven que estás aquí, no te vayas a molestar, pero a veces no te sujetas a tus papás, y eso es parte de que no puedas tener la autoridad. Si tú te sujetas a tus autoridades, los demonios se van a sujetar a ti.
Si tú te sujetas a la palabra de Dios, los demonios se van a sujetar a ti. Pero si no te sujetas, no puedes tener autoridad. Igualmente, hermano, hermana, si te sujetas a la palabra de Dios, puedes tener autoridad. Pero si no hay sujeción a la palabra de Dios, si no hay obediencia a la palabra de Dios, si usted hace lo que usted quiera, no puedes tener autoridad. Amén. Tenemos que tener esa autoridad sobre el mundo, sobre la carne, porque hermano, a veces la carne nos llama y tenemos que tener la autoridad de decirle no, no al pecado, no a la maldad. Ya vamos terminando. Mire, yo a lo mejor hoy, no sé, no me tardé mucho, pero quiero que usted vaya a Lucas 10:17. Lucas 10:17. Hoy yo lo que quiero que te lleves, hermano, hermana, es que tienes que entender que tienes que sujetarte para que tengas la autoridad. Esa autoridad que viene de Dios, que viene del Padre, que viene del cielo, que Dios nos da. Amén. Y hermano, hermana, necesitamos tener esa autoridad para poder vencer. Mira, vamos a leer Lucas 10:17. Fíjese y lea con mucha atención. Dice: volvieron los 70 con gozo. No eran los 12, ya eran más. Ya eran 70. Dice que volvieron con gozo, con alegría. ¿Por qué? ¿Qué dice? Venían gozosos, alegres, porque aún los demonios se les sujetaban a los 70, pero porque ellos se sujetaron al Señor, obedecieron al Señor. El Señor los mandó, los envió y dijeron: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Sí, Señor, me someto a tu autoridad. Por eso los demonios también se sujetaron en el nombre del Señor Jesús a esos discípulos. Y Él les dijo, lea el 18, y Él les dijo, ¿qué les dijo? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire, hermano, cuando usted se sujeta, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra y obedece la palabra de Dios, usted va a tener la autoridad, de tal modo que dice la palabra que Satanás va a caer como un rayo. Porque a veces tenemos miedo, tenemos terror. ¿Qué me va a hacer Satanás? ¿Que esto me va a pasar? ¿Que eso me va? Hermano, entonces no has entendido que tú tienes el poder y la autoridad que Dios te ha delegado. Hay cristianos, mi hermano, que hasta para salir a la calle tienen miedo. No, mi hermano, es que ore usted, porque si yo oro a lo mejor me enfermo, o a lo mejor me chamuco también, me lleno de demonios. Amado de Dios, cuando usted está, hermano, lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, nada va a poder dañarte. Mire, he escuchado muchos testimonios donde satanistas quieren dañar a los hijos de Dios, y si los hijos de Dios tienen la autoridad, no te pueden hacer daño. No es porque yo lo diga, sino es porque la palabra de Dios dice. Amén. Nosotros mismos, hermanos, hemos visto cuando oramos y los demonios huyen, se sujetan, porque nosotros estamos y tenemos que estar bajo la sujeción de Dios. Lea el 19, y es aquí donde yo quiero que usted ponga mucha atención, por favor. Dice así: he aquí, os doy potestad o autoridad, que es lo mismo, de hollar. Hollar quiere decir pisar, destruir, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, hermano, aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de lo anterior que había dicho. Ya les di la autoridad, ya fueron los 70 con gozo, con alegría, regresaron y dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor les dijo: porque yo ya les he dado esa autoridad de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, de atar espíritus inmundos. Amén.
y sobre toda fuerza, dice, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Amén. Yo quiero, hermano, para terminar, quiero contar un testimonio, pidiéndole permiso a mi familia, mi esposa, mi hijo David, mi hija Sara, y muchos de ustedes ya lo han oído. Hace unos años, no sé cuántos fueron, ¿te acuerdas tú cuántos fueron? Cuando fuimos a Tamazulapa, como 5 años hace que fuimos a un lugar a descansar. Nos fuimos toda la familia, rentamos una cabaña y resulta que no había gente en ese lugar, había como 10, 11 cabañas o más, no recuerdo. Y nos quedamos ahí, no había luz, pero era un lugar bastante enigmático, bastante tenebroso. Y como a las 2, 3 de la mañana, dice mi esposa que yo no podía despertar, estaba teniendo una lucha en el sueño, y le dije, ¿sabes qué? Ya oraron mis hijos, me desperté después de 1 hora, creo yo, que estuvieron orando ellos, y le dije, ¿sabes qué? Aquí hay algo muy, muy pesado, aquí hay una potestad. Siento del Señor que aquí se han hecho ritos satánicos, han hecho cosas que no son de Dios y están viniendo en contra nuestra. Éramos los únicos que estábamos en 10, 15 cabañas que estaban ahí, los únicos que estábamos en el lugar, porque creo que ni el que vela estaba, ni el velador no estaba ahí, pero estaba el que reina por los siglos de los siglos. Y hermano, estábamos orando y le dije, vamos a orar porque siento algo muy tremendo. Y había una mesita ahí en la cabaña, una mesita como un comedor, y estaban las bolsas de mi esposa y de mi hija, creo. Y tal vez se le haga a usted algo increíble, pero se sentía una opresión terrible, y de tal modo que el diablo aventó la bolsa, creo fue de mi hija, sí fue, la aventó. Obviamente no vimos al diablo, pero es un espíritu. La aventó y cayó hasta la mitad de la estancia, pero se ve que la aventó con una furia, con una ira de que nosotros estuviéramos ahí. Porque cuando un hijo de Dios que tiene autoridad va a un lugar de ese tipo, hermano, frustra los planes de Satanás, le echas a perder el trabajo de Satanás. Por eso la iglesia tiene que entender y reconocer que tú tienes autoridad para quebrantar el reino de las tinieblas. Y hermano, no se quedó en paz, y tuvimos que echarlo fuera de la cabaña, y salió. Y después la lucha fue con mi hijo, no podía dormir, estaba teniendo esa lucha en el sueño. Cuando él despierta dice, papá, vi perros caminando, perros como hombres, ¿verdad, hijo? Con ojos rojos, pero ya no podían estar adentro, estaban afuera de la cabaña mirando en las ventanas nada más. Querían entrar. Dice que el diablo está como león rugiente alrededor de vosotros, buscando a quien devorar. Y en estos últimos tiempos, mi amado, yo quiero que usted entienda que tiene que tener esa autoridad que viene de Dios, para que puedas vencer todo lo que vamos a comenzar a pasar, a ver, a sufrir. Porque de lo contrario, mi hermano, vas a perder. Y no quiero que usted pierda, al contrario, quiero que usted gane. Dice su palabra que nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Dios está con nosotros. Y hermano, no pasó más allá de que el diablo nos quitó el sueño, porque estuvimos orando casi toda la madrugada, pero nada nos pasó. No nos puede hacer nada, aunque esté lleno de ira y quiera matarnos.
no lo puede hacer porque Dios está con nosotros. La autoridad de Dios está con nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Esa autoridad que viene de Dios es total, mi hermano, y es sobre todas las cosas. Además que Él nos ha dado ese precioso nombre que es sobre todo nombre. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo le pido que cuando usted tenga una lucha, ya sea en sueños, en su vida real, cualquier situación, clame y declare victoria. Crea que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Cierre sus ojos ahí y vamos a orar y pídale, si usted no siente que tiene esa autoridad, no siente que tiene ese poder que viene del Espíritu Santo, cierre sus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle. Padre Celestial, bendito Señor, hoy te pido, Señor, que nos perdones, papá, porque muchas veces no sabemos y no creemos, Señor, que usted esté con nosotros. No creemos que usted tenga ese poder que nos ha dado. Sabemos que usted, Señor, hizo muchos milagros, sanó enfermos, hizo ver a ciegos, oír a sordos, hablar a mudos, levantó a paralíticos y aún muertos resucitó, echó fuera demonios infinidad de veces, Señor. Y usted, Señor, dice que nos ha delegado esa autoridad. Hoy queremos pedirle que nos des esa certeza, no la autoridad porque ya no nos has dado, solamente esa fe, esa certeza de tomar la autoridad en nuestras manos. En estos últimos tiempos, Padre, en que estamos viendo que la maldad se está aumentando.